¿Alguna vez han tenido la sensación de que una misma noticia se cuenta de formas totalmente opuestas dependiendo del medio que la lean? Bueno, déjenme decirles que eso no es ninguna coincidencia. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo se está librando una guerra silenciosa, una que no usa balas, sino historias, una guerra por el control de cómo percibimos el mundo. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender de qué va esta guerra de visiones. Luego, vamos a desmenuzar las dos grandes narrativas que están compitiendo por dominar los titulares. Veremos cómo chocan directamente en América Latina y, al final, por qué esta batalla nos afecta a todos, queramos o no. Ok, para empezar hay que entender la idea central. Hoy en día, muchos de los conflictos más importantes ya no se pelean solo en campos de batalla físicos, sino en el terreno de la información, o sea, en los medios que consumimos todos los días. Y esto nos lleva a una pregunta bastante fuerte. Pensemos en esto un segundo, porque detrás de cada titular, de cada reportaje, hay fuerzas muy poderosas intentando, de forma muy activa, darle forma a cómo interpretamos lo que pasa en el mundo. No es algo pasivo. A ver, el objetivo de esta estrategia es construir lo que los expertos llaman marcos interpretativos. O sea, no se trata solo de dar los hechos, sino de ponerlos dentro de una historia, de un cuento coherente que haga que ciertas acciones parezcan lógicas, justificadas y hasta necesarias. Es literalmente una competencia por ganarse nuestra mente. Ahora sí, veamos cómo funciona esto en la vida real. Vamos a desglosar la primera de estas dos grandes narrativas, la que probablemente domina gran parte de los medios que nos llegan. Esta narrativa se centra sobre todo en la seguridad. Nos pinta un mundo amenazado por fuerzas caóticas, como el narcotráfico o el terrorismo. Y dentro de esta historia, un grupo de naciones se presenta como el guardián de un orden basado en reglas. ¿Y qué es eso? Pues básicamente es todo el sistema de acuerdos e instituciones internacionales que se armó después de la Segunda Guerra Mundial. Así, sus acciones se justifican como algo necesario para mantener la estabilidad del planeta. Para que eso no suene tan abstracto, aquí va un ejemplo perfecto. La presencia naval de Estados Unidos muy cerca de Venezuela. En los medios que siguen esta narrativa, el despliegue de buques de guerra y miles de soldados no se presenta como un acto de agresión, para nada. Se enmarca como una operación totalmente legítima para combatir el crimen. Y aquí está la herramienta más poderosa, el lenguaje. Se criminaliza al adversario. Ojo, al ponerle la etiqueta de narcoestado a un gobierno, una posible intervención militar se transforma casi por arte de magia en una acción policial. Ya no es una guerra, es una simple operación para restaurar el orden. ¿Ven el poder de las palabras? Pero claro, esa no es la única historia que se está contando, ni de cerca. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y analizar la contranarrativa, una que viene con muchísima fuerza desde otro bloque de potencias globales. Un momento, antes de seguir, aclaremos este término que vamos a escuchar mucho, un mundo multipolar. Suena complicado, pero la idea es bastante sencilla. Imaginen que en lugar de que haya una sola superpotencia que domine todo, el poder se distribuye entre varios centros importantes. Es la idea de un equilibrio global, con varios jugadores de peso en el tablero, no solo uno. Esta narrativa, que es impulsada por países como Rusia y China, le da un giro de 180 grados al guión. Aquí, el tema central no es la seguridad, es la soberanía. La amenaza principal ya no es el crimen, sino la intervención de una potencia hegemónica. El objetivo, por lo tanto, no es mantener un orden que ya existe, sino construir uno nuevo, uno supuestamente más justo y equitativo. Y volvemos al Caribe. Desde esta otra perspectiva, los barcos de guerra estadounidenses no son policías, para nada, son una amenaza directa. La operación ya no es una guerra contra las drogas, sino una excusa, un pretexto para intervenir, una táctica de intimidación de las de antes para presionar a un gobierno soberano. La respuesta, entonces, es completamente distinta. Apela directo al orgullo nacional, a un sentimiento de resistencia. Esta narrativa no se alimenta del miedo al crimen, sino de la indignación contra la injerencia. Y ese es un sentimiento con raíces históricas muy, muy profundas en toda América Latina. Y bueno, toda esta guerra de palabras no es un simple debate académico, ¿eh? Tiene consecuencias muy, pero muy reales. Y América Latina en particular se ha convertido en un campo de batalla clave para esta lucha por la influencia global. Miren, al poner las dos narrativas una junto a la otra, el contraste es brutal. Es del mismo evento, pero se construye como una acción policial legítima o como una agresión imperialista. Un actor es visto como un estabilizador o como una potencia hegemónica. La interpretación de la realidad depende completamente de qué narrativa consumimos. Y aquí es donde la estrategia del bloque no occidental se vuelve súper efectiva. No se quedan solo en el discurso,
unen su narrativa de un mundo multipolar con beneficios que se pueden tocar. Por ejemplo, durante la pandemia, mientras unos hablaban de geopolítica, ellos estaban entregando vacunas. Así validan su discurso con ayuda real, palpable. Es un no solo te lo digo, te lo demuestro. Esta presión se siente directamente en casa. México, por ejemplo, enfrenta un dilema casi imposible con el TEMEC. Si acepta las condiciones para limitar la inversión de China, pues pierde un pedazo de su soberanía económica. Pero si se niega, se arriesga a que le pongan aranceles que podrían destruir su gran ventaja del nearshoring. Y el nearshoring es simplemente esta estrategia de traer las fábricas más cerca, para agilizar todo. O sea, es una encrucijada geopolítica con costos económicos muy reales. Y esta presión, créanme, tiene consecuencias que se pueden medir en dinero. Por ejemplo, después de que Estados Unidos impuso aranceles, las exportaciones de una potencia regional como Brasil hacia allá cayeron de forma drástica. Y este gráfico lo deja clarísimo. Muestra el reajuste económico que está pasando ahora mismo. Mientras el comercio de Brasil con Estados Unidos se desplomaba, sus exportaciones a China y a otros socios de la región, como México, se dispararon. En la práctica, lo que vemos es que los países están diversificando sus alianzas, buscando otros socios comerciales más allá de los tradicionales. Perfecto. Ya vimos las estrategias, los ejemplos y las consecuencias. Ahora vamos a atar todos los cabos y a responder la pregunta del millón. ¿Por qué todo esto importa? ¿Cómo nos impacta en nuestro día a día? Si ponemos las dos estrategias en una tabla, las diferencias saltan a la vista. El bloque occidental apela a emociones como el miedo y la urgencia usando imágenes de amenazas a la seguridad. Por otro lado, el bloque ruso-chino apela a la esperanza y a la indignación, usando imágenes de cooperación, de desarrollo, de infraestructura, conectando su historia con oportunidades económicas y de salud. Son dos mundos. Y aquí hay un concepto clave para entender por qué la narrativa no occidental está ganando terreno. Se llama la brecha de relevancia. Y es que, seamos honestos, hay una desconexión gigante entre las preocupaciones diarias de la gente en América Latina, como la delincuencia en su colonia o si alcanza el dinero, y los grandes temas geopolíticos de los que hablan los medios internacionales. Y la batalla se vuelve todavía más sutil, más sofisticada. Miren esta nueva táctica. Tenemos a un youtuber de la India que viaja a México y graba su sorpresa al ver que no es el desierto que pintan en las películas de Hollywood. Al romper esos estereotipos, crea una conexión humana, una afinidad cultural. Y eso, amigos, es una forma increíblemente efectiva de lo que se llama poder blando. Así que, la próxima vez que abramos un portal de noticias o veamos un titular internacional, quizás valga la pena hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué historia me están contando aquí? ¿A qué emociones están apelando? ¿Y qué narrativa más grande están tratando de construir? Porque entender que existe esta guerra de percepciones es, sin duda, el primer paso para no convertirnos en una baja de ella.